¿Qué esperas del Señor Jesús? Ese es el título que trae hoy el mensaje. ¿Qué esperas del Señor Jesús? Nosotros, en este caminar cristiano, muchos de ustedes, este grupo es muy heterogéneo porque pues venimos de bastantes o diferentes corrientes e iglesias, y para la honra y la gloria del Señor nos ha congregado hoy día a todos nosotros. Hoy estamos congregados ya como 50 personas, y en la mente de cada uno de nosotros, en el corazón de cada uno de nosotros, traemos un bagaje a nivel del conocimiento del Señor Jesucristo que muchas veces son doctrinas de hombres, son doctrinas que nos apartan de la verdad y nos alejan de la verdad en estos momentos. Muchos cristianos han recibido una formación cristiana light, diluida, adulterada, contaminada de mentiras y engaños, porque han seguido otro evangelio, así como nosotros antes estábamos siguiendo a otro evangelio. Ojo, no es que haya otro evangelio como dice la Escritura, no existe otro evangelio, solamente existe el evangelio, el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro evangelio. ¿Dónde dice eso? Gálatas 1:6. Vamos a la Escritura, Gálatas 1:6, por favor. Ya lo tenemos, yo le doy ahí paciencia para que podamos ver. Viene Romanos, Corintios, Gálatas. ¿Sí? Y llegamos allá a Gálatas y nos vamos al capítulo 1, versículo 6-9. Y la Escritura dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mire lo que dice la Escritura: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, eso es un mensaje maldito, es un mensaje que no es del Señor. Muchas congregaciones dicen, y hay una cantidad de corrientes religiosas que dicen haber tenido la inspiración por un ángel. Y aquí la Sagrada Escritura ya me había advertido muchísimos años antes, diciéndonos que si viene un ángel del cielo, o siquiera los mismos discípulos de Jesús, o un pastor hoy en día, a traer un mensaje diferente, el Señor dice que no hagamos caso a eso, que eso es maldito. Solamente hay un mensaje de salvación, y ese mensaje de salvación es el mensaje que el Señor Jesucristo vino a traernos. Su palabra, Él mismo, cuando Él estuvo presente, dijo: el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el Señor Jesús mismo, cuando viene a nuestras vidas, es que se acerca el reino de Dios a nuestras vidas. Entonces, la palabra también dice que mucha gente está siguiendo a otro Jesús. No hay Jesús de las Escrituras. ¿Cómo así? ¿Hay otro Jesús? Claro que hay otro Jesús. Un Jesús mentiroso, un Jesús diluido, que no es el Jesucristo, el creador del universo. Por eso quiero hacer énfasis y quería hacer esta introducción, porque el título hoy es: ¿qué esperas del Señor Jesús? ¿Qué estamos esperando nosotros? ¿Qué podemos esperar nosotros si estamos siguiendo a otro evangelio? Si estamos siguiendo a otro Jesús, como dice la Escritura, no podemos esperar nada bueno. Por esa razón, en este tiempo he estado escuchando a muchas personas que se han acercado
se han acercado a hablar y he tenido varios encuentros con personas y andan en una rebeldía, andan en un choque con el Señor Jesús, andan en una contienda con nuestro Creador, porque las cosas no se dan como ellos quieren. Las cosas no se les dan porque tienen personas enfermas, porque están sin trabajo, porque no tienen que comer. Una cantidad de cosas en las cuales las iglesias que mandaban ese mensaje diluido, lleno de mentiras, un evangelio que no es el evangelio del Señor Jesús, enseñando a otro Jesús que no es el Señor Jesús de las Escrituras, pues han recibido este mensaje y no tienen para dónde coger porque no conocen al Dios verdadero. Si no conocemos al Dios verdadero, ¿qué esperanza vamos a tener? ¿De dónde nos vamos a asir? ¿De dónde nos vamos a coger? ¿De dónde nos vamos a sostener si estamos parados en una mentira, si estamos parados en algo que no tiene fuerza, no tiene base? Y la palabra de Dios dice que si nosotros estamos cimentados en la roca, que es Cristo Jesús, nosotros, por más que vengan problemas, por más que vengan situaciones difíciles, no vamos a ser movidos. ¿Quiénes son los que están siendo movidos ahora en este tiempo? Pues aquellas personas que están siguiendo a otro Jesús, aquellas personas que están escuchando a otro evangelio. Les voy a explicar un poco más. Vamos a 2 Corintios 11:4, por favor. 2 Corintios 11:4. Entonces, mientras los busco, yo les voy recordando, les voy diciendo eso. Es muy difícil estar parado en algo que no tiene solidez, que no tiene base. Me voy a caer, viene cualquier viento y me tumba, porque estoy parado en una roca que no es. Es más, no estoy parado en una roca, estoy parado en un arenal. Cuando yo estoy siguiendo a otro Jesús o cuando estoy siguiendo otro evangelio que no es el que el Señor Jesús nos ha enviado. Mire que hay una cantidad de pseudos cristianos, por ejemplo los adventistas, que dicen que un ángel les inspiró a la profeta de ellos y entonces creen más en el libro de la profecía que la misma Sagrada Escritura. Si el Señor Jesús dijo que si viene alguno o un ángel del cielo a traer otro mensaje, que no le creamos. Aquí en este país, donde todos son musulmanes, también dicen ellos que el ángel Gabriel le inspiró el libro sagrado a ellos, a su profeta, y el Señor dice, no le crean. Y ya les voy a decir por qué es otro mensaje. Es otro mensaje. Dice, 2 Corintios 11:4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, las consecuencias vienen para ti porque estás soportando, estás tolerando, estás recibiendo ese mensaje que no es. La misma palabra dice otro Jesús, otro Jesús. ¿De cuál Jesús es el que nosotros debemos escuchar? Del que escribió Moisés, del que escribió Abraham, del que escribieron todos los profetas, del que escribieron en todo el Antiguo Testamento. De ese Jesús que dice allá en Lucas 24:44 que era necesario que se cumpliera todo lo que se dijo de él en la ley de Moisés, todo lo que se dijo de él en los profetas, y que era necesario también que se cumpliera todo lo que se dijo de él en los salmos. De ese Jesús es el que estamos hablando, el que es la roca fuerte, el que es torre fuerte, el que es el creador del universo. Yo no lo digo, lo dice la Escritura, lo dice su palabra, y lo digo porque su palabra lo dice. Entonces, ¿qué esperamos del Señor
si en primera instancia no conocemos quién es Él? ¿Cómo voy a esperar algo de mi Señor? Más aún cuando esos mentirosos, esos predicadores de la prosperidad me han enseñado y la religión tradicional, por tradición, digo tradicional porque le pasaron del abuelo al papá, del bisabuelo al abuelo, del abuelo al papá y el papá a mí, y yo les estaba pasando a mis hijos. Eso es una tradición, pero ninguno íbamos a las Escrituras a buscar al verdadero Jesús. Estábamos todos repitiendo a otro Jesús. ¿Cuál es ese otro Jesús? En la tradición a mí me enseñaron que Jesucristo era el Hijo del Padre, la segunda persona, que Dios mandó a Jesús. O sea, nos han hecho entender que mandó a otro, porque no hemos entendido la Escritura, no hemos entendido ese misterio que se llama el misterio del Padre y del Hijo, no lo hemos entendido, así como estas personas no lo entendieron en un entonces. Por eso no podemos esperar del Señor Jesús lo que esperamos, porque estamos esperando cosas que no son, cosas que Él no nos enseñó. Estamos esperando cosas que los hombres nos enseñaron de otro Jesús y de otro evangelio. Por eso no podemos esperar nada bueno, por eso abandonamos, por eso renegamos contra el Señor Jesús, por eso levantamos la mano y empezamos a confrontar a nuestro Creador, a enfrentarnos a nuestro Creador, a alzarnos, volvernos altivos y nos convertimos en necios. Entonces, por esa razón, para seguir trabajando en este mensaje, quiero, para todas aquellas personas que nos visitan por primera vez, todas las personas que nos visitan por primera vez, primero que todo quiero darles la bienvenida en el nombre poderoso del Señor Jesús, darle las gracias al Señor Jesucristo por sus vidas. Todo lo que se diga hoy en este lugar, en este mensaje, vaya a la Escritura, vaya a la Escritura. Si está escrito, créalo. Si no está escrito, no lo crea. Mire, porque para aquellas personas nuevas que de pronto llegaron y quedan así, porque ¿qué está hablando este señor? Estoy hablando del verdadero Jesús, no el otro Jesús que habla la Escritura. Estoy hablando del Jesús que te creó a ti y me creó a mí y creó todas las cosas. Dice la palabra de Dios, miremos a Juan 5, 46, 47. ¿Ya lo tenemos? Le invito a la hermana, al hermano que si no tiene una Biblia la consiga. Es muy importante tener, no es pecado tener una app, tener un celular, pero los invito a que consigan su Biblia para que la puedan subrayar, para que la puedan manipular. A ella no se le va la luz, no se le va el wifi, no se le va nada de eso. O sea, la va a tener siempre allí, haya luz o no haya luz, haya frío, haya calor, lo que haya, siempre la palabra de Dios va a estar en su mano. Es muy importante tener la Escritura en la mano para leerla, no para ponerla de adorno en la mesita de noche para que todo el mundo vea que usted es muy cristiano. No, es para leerla todos los días, dice el Señor Jesús. Juan capítulo 5, 46, 47, dice así, dice el Señor Jesús: porque si creyereis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Cómo así? Yo no entiendo, pastor. Dice claramente el Señor Jesús que Moisés escribió de él. ¿Dónde escribió Moisés del Señor Jesús? Ya les voy a mostrar. Escribió en
Él dijo que él escribió en la ley de Moisés, o sea, los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura los escribió Moisés, y Moisés habló de Jesús todo el tiempo en ese libro, en los 5 libros. Voy a darle una cita nomás, y para cuando ustedes quieran, pueden entrar los martes al estudio bíblico y hacer todas las preguntas que tengan concerniente a todas estas cosas que ustedes oigan en nuestras prédicas. Los martes a las 6:30 hora Dubái, 9:30 de la mañana hora colombiana, y en Europa no sé qué hora, pero yo después les digo a qué horas, pero es como 3 horas más para atrás. Entonces, vea lo que dijo Moisés, uno de las citas donde Moisés habla de Jesús. Éxodo 3, 13, 14. Me gusta siempre empezar haciendo la introducción de los temas siempre en este tema, en este punto, porque es muy importante saber quién es Jesús, porque si no sabemos quién es Jesús, no sabemos para dónde vamos. No vamos a saber para dónde vamos. Dice la Escritura en Éxodo 3, 13, 14. Resulta que el Señor Jesús le había dicho a Moisés, bueno, usted me va a guiar este pueblo. Usted me va a guiar este pueblo. Y le dice Moisés al Señor así. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Le preguntó Moisés a Dios: ¿cuál es su nombre? 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel. Ahí está en mayúscula. Yo soy, me envió a vosotros. Ese era el nombre en el que conocían a nuestro Señor Jesucristo allá. Pero pastor, ¿usted por qué dice que es el Señor Jesucristo? ¿Cómo está tan seguro? La misma palabra nos da la seguridad. Amén. Vamos a Juan 8:24. Juan 8:24. Acuérdese allá usted, mi hermana y mi hermano, que nos visita por primera vez, que acaba de leer en la Escritura que el Señor dijo que el nombre de Él es Yo Soy, el que se usaba allá en la época de Moisés. Porque después el profeta Isaías le revela al Señor y le dice que cuando Él estuviera salvándonos íbamos a conocer el nombre de Él. O sea, ¿quién es nuestro Salvador? Jesús. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo así en Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El Señor me está diciendo ahí en el Nuevo Testamento que Él es el gran yo soy que mencionó ahí atrás, y está diciendo que el que no crea que Jesús es el yo soy, ahí lo está diciendo, va a morir en sus pecados, porque está siguiendo a otro Jesús. El Jesús que me enseñaron en la iglesia tradicional, que es el hijo de un padre, que es la segunda persona de una Trinidad que no existe. La palabra Trinidad no está en las Escrituras, no existe. Si quiere, búsquela y va a llegar a viejito, a viejita y no la va a encontrar, porque no está escrito, porque el Señor no es una Trinidad. No somos unicitarios, ni solo Jesuses, nada de eso, no inventen. No inventemos, dijo el otro. Somos cristianos. Amén. Entonces es muy importante que ustedes y yo entendamos y conozcamos que nuestro Señor Jesucristo es uno solo. Él es el Padre, Él es el Hijo
y Él es el Espíritu Santo. Es algo totalmente diferente a lo que nos enseñó la tradición. La palabra me está centrando y me está diciendo que Jesucristo es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Un solo Dios, un solo nombre verdadero. Su nombre es Jesús de Nazaret, el gran yo soy. Por eso Jesús dijo que si tú no crees que Él es el yo soy, vas a morir en tus pecados. Entonces, cuando a nosotros nos enseñan a otro Jesús, pues yo empiezo a esperar cosas que el Señor Jesús no mandó que yo esperara en Él, porque estoy siguiendo a un Jesús falso. Si yo sigo a un segundón de un padre, estoy siguiendo a un Jesús que no es. Porque, por ejemplo, aquí los musulmanes creen que nuestro Señor Jesucristo, el Creador, es un profeta. O sea, ellos están siguiendo a otro Jesús y siguen a otro Dios que no es el mismo nuestro. La iglesia tradicional, que la menciono, yo fui católico muchos años y serví mucho a esta secta religiosa, seguía a otro Dios, porque ese otro Dios es un padre por ahí barbado que no conocemos, y Jesús es un barbadito más joven, y eso no lo dice la Escritura. La Escritura está diciendo que Él es el yo soy. Él está diciendo que Él es el Creador. Romanos 9. ¿Qué puedes esperar tú del Señor Jesús? Si no lo conoces, si no sabes quién es Él. En Romanos 9 dice que Él creó todas las cosas. Dice Romanos 9:5. Ustedes van a leer la continuidad de ese relato que viene. Yo solamente quiero para que veamos esa frase clara y contundente en las Escrituras que no nos enseñan. Romanos 9:5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahí dice la Escritura claramente que el Señor Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Todas, no algunas. Todas. Entonces, ¿qué espero yo? Pregúntate allá, ¿qué espero? ¿Qué esperas del Señor Jesús? ¿Qué esperas del Señor Jesús? ¿Qué estoy esperando? Toda esa mentira que me están enseñando. Entonces es un momento de que empecemos a enfocarnos en el verdadero Jesús, que es lo que está demandando de mí. Mire, quizás el camino con el Señor Jesús, el verdadero Jesús, no recibamos nada de lo que pensábamos, lo que nuestras fuerzas esperamos, pero de seguro recibiremos lo que verdaderamente necesitamos. Cosas que no vamos a entender en nuestro pensamiento. Hay una cantidad de cosas que no vamos a poder entender en nuestro pensamiento, porque nuestro pensamiento no es igual al de nuestro Señor Jesucristo, no es igual. Entendamos eso. ¿Por qué sigues confrontando al Señor? ¿Por qué sigues enfrentándote al Creador? ¿Y sabes por qué sigues en eso? Porque no lo conoces, porque buscas a otro Jesús, estás en otro evangelio. ¿Cuál evangelio? Ese evangelio que te enseñaron a tener sensaciones, a tener es todo por sentidos. La gente, uno lo habla en la iglesia. A mí no me gusta esa iglesia allá en Casa Oración Torrefuerte, porque es que uno no salta, uno no brinca, uno no canta. No quiere decir que eso sea pecado. Es que los mentirosos han enfocado en esas sensaciones. Mientras tú saltas, te meten la mano al bolsillo y te sacan los diezmos.
Te ponen a saltar y a ponerte feliz, pero no te llevan al mensaje verdadero. Y es que para seguir a Cristo, sí hay que pagar. Él ya pagó por ti y por mí, pero nosotros tenemos un precio que pagar. Y eso es que el Señor nos va a poner muchas pruebas antes de llegar al reino de los cielos. Tenemos que ser aprobados. Pero el cuentico de que enseñarle a la congregación a comprar el favor de Dios con dinero, ya es el momento que te quites ese velo de los ojos. Te quites esa venda de los ojos, porque el Señor Jesucristo no necesita tu dinero. No necesitas de nuestro dinero. ¿Cuántas personas saben, allá en Hechos de los Apóstoles 8:20, que había un mago que llamaba Simón y era un grande y hacía prodigios y mentiras y engañaba a la gente haciéndose pasar por un grande y por un Dios? Pero cuando él se dio cuenta de que los discípulos de Jesús estaban hablando del Dios verdadero, empezó a seguirlo y se bautizó. Y empezó a seguir al Señor Jesucristo por medio de los discípulos de Jesús. Y cuando este señor vio que los discípulos de Jesús imponían las manos y venía el Espíritu Santo sobre las personas, vino y les ofreció dinero. Y les dijo: yo quiero tener ese poder, ¿cuánto me vale? Empezó a negociar, como hoy día están negociando en las iglesias, enseñándole a la congregación que si tú diezmas, vas a recibir mucho más, vas a tener mucha bendición. ¿Cuántas personas hoy día, en esta pandemia, en esta cuarentena tan larga de 4 o 5 meses que hemos tenido, uno y otros van para 6, van para 7, cuántos en este momento no han visto los intereses de lo que invirtieron en el Señor Jesús? Falso. Porque el Señor Jesús verdadero jamás te pidió diezmos de plata, nunca. Entonces, por esa razón, lo que están esperando del Señor Jesús son intereses. Si a mí me enseñaron que trae y traiga que el Señor le va a dar mucho más. Y es mentira, los engañaron. Que traigan semillas, que traigan, una cantidad, un vocabulario financiero mentiroso para sacarles la plata, pseudo cristiano. Y en este instante, esas personas que estaban esperando en el Señor Jesús empezaron a renegar contra Él, pero ni siquiera saben contra quién están renegando, porque no conocen al verdadero Jesús. Por eso no tienen un norte, por eso están perdidos, por eso siguen gritando al cielo, pensando que el Señor los escuche, pero no saben a cuál Señor, porque los han enseñado en otro Dios, en otro Jesús, no en el de las Escrituras, no el que me enseña que yo tengo que pasar por muchas tribulaciones. Pastores mentirosos enseñándole a los cristianos que ningún cristiano va a pasar por tribulación. Que no, nosotros no vamos a tener problemas. Que yo me vuelvo cristiano y me vuelvo rico. Que yo me vuelvo cristiano y nunca me voy a enfermar. Que yo me vuelvo cristiano y mis familiares no se van a accidentar. Yo no me voy a morir, el otro no se va a enfermar. No, al cristiano, al verdadero, al Hijo de Dios, al Hijo del Señor Jesús, hay que enseñarle a confiar en Él y esperar en Él para vida eterna. A confiar en Él para vida eterna. Porque, ¿qué estás esperando del Señor Jesús? Dinero, casas, finca, mejor trabajo, un mejor esposo, una mejor esposa, un esposo porque no tiene una vida sin problemas. No, la Escritura te va a enseñar hoy que seguir a Cristo trae muchas consecuencias, muchas, pero que si perseveramos y logramos estar firmes en la roca que es Él, vamos a tener vida eterna.
vamos a cosechar para vida eterna. Vamos a tener una vida totalmente diferente de la que estamos viviendo en este momento. Quiere decir que también tenemos que saber que el Señor tiene el control de todas las cosas. Si nosotros no sabemos que el Señor tiene el control de todas las cosas, entonces por eso es que peleamos y ya empezamos a alegar con el Creador y a volvernos rebeldes y a volvernos la palabra dice necio, o sea, sin sesos. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro proveedor. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro proveedor. No sé cuántos pueden decir amén hoy que en medio de toda esta cuarentena sin trabajo muchos de nosotros todos los días comemos. Todos los días, y muchos hemos estado enfermos porque Él nos enfermó, pero Él mismo nos sana. ¿Qué espero del Señor Jesús? ¿Qué espero Job? Acordémonos de Job, ¿se acuerdan de Job? Job, llegó Satanás, que es nuestro acusador. El Señor le dijo, ven, vamos al libro para que no hablemos carreta, sino la palabra. Vamos al libro de Job, por favor. Dice la palabra del Señor Jesucristo en el libro de Job, que un día vinieron, Job 1:6, un día vinieron a presentarse los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Señor dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás al Señor dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y de su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo el Señor a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante del Señor. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciéndose cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó en el cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente yo escapé para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó.
Sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante del Señor, y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Señor, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás, dijo al Señor: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y el Señor dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna delante, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, hay una traducción que dice mujeres insensatas, o sea, sin sesos, has hablado que recibimos de Dios el bien y el mal no lo recibimos. En todo esto no pecó Job con sus labios. En este instante hay una palabra clave allí que es integridad. Cuando tú no sabes quién es Jesús, cuando tú no sabes cuál es el nombre de Dios, a quién estás siguiendo, tu integridad se va al piso, porque no va a tener peso, no va a tener de dónde asirse, de dónde agarrarse. Por eso en esta época, mucha gente que le han enseñado ese evangelio diluido, ese evangelio mentiroso, está devolviéndose, está apostatando, está renegando contra el Señor, porque no lo conocen, porque le han enseñado ese evangelio en el cual, si yo tengo y un día el Señor decide quitarme, entonces me enojo con Él. Entonces ya no es mi Dios. Entonces empezamos a proferir frases como que el Señor es egoísta, que el Señor es ególatra, que Él le gusta que lo alaben, que a Él, una cantidad de palabrería humana y falsa. Empezamos a blasfemar contra el Señor Jesucristo porque no lo conocemos. Mi hermana entienda y mi hermano entiende de una vez por todas, hoy llévese en su cabeza hoy que el Señor es el que te va a matar. En la mano de Él está tu vida. Él fue el que te creó. Él hace contigo lo que Él le place. ¿Y quién le va a decir no lo haga? Y entonces vienen preguntas como esta. Entonces, ¿para qué me hizo? Yo no le dije que me hiciera. Yo no le pedí nacer. Todas estas cosas que empezamos en nuestra cabeza a faltarle el respeto a nuestro Creador, porque no ha entendido que ya estás aquí, ya estamos hechos, ya estamos moldeados por su mano. Nos resta obedecerle. Nosotros fuimos creados para darle alabanza a Él. Fuimos creados para eso, para su gloria. Bendito es el Señor que estamos vivos y tenemos la opción de corregir todas esas cosas que estamos haciendo mal para alcanzar misericordia del Señor Jesús y que su gracia llegue a mí y a mi familia. ¿Qué es la gracia? La gracia es ese regalo, ese don que el Señor nos da sin nosotros merecernos. ¿Cuál don? El de la vida eterna, el de ser salvos, el de un día regocijarnos con Él para siempre, donde no vas a llorar más, no vas a sufrir más. No vamos, dijo el otro. Entonces empezamos a renegar,
Mire lo que leímos de Job. Job nos da un ejemplo de que el Señor es claro, Él tiene bien claro que Él fue el que dio y Él es el que quita. No hay otro. Él estaba tan centrado, por eso el Señor dijo que Él nunca perdió su integridad, porque Él tenía seguro a cuál Jesús estaba siguiendo. Él tenía bien claro que el Señor Jesucristo es el Todopoderoso. Lo conocía como el Yo Soy. Nosotros lo conocemos hoy día porque nos dio la promesa que cuando viniera a salvarnos íbamos a conocer su nombre. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Él no perdió su integridad. ¿Por qué no pudo perder su integridad? Porque sabía quién es Dios. Si tú no sabes quién es Jesús, tú no sabes quién es Dios. Así de sencillo. Si tú quieres saber quién es Dios, escudriña las Escrituras. Y es lo que dice la palabra del Señor. ¿Dónde está la hojita? Dice la palabra en Isaías 43:13: aún antes que hubiera día, yo era. No hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? ¿Quién lo va a poder estorbar? ¿Quién lo va a poder estorbar? ¿Quién lo va a poder quitar? Lo que el Señor hace, nadie lo puede estorbar. Nadie lo puede estorbar. Isaías 55:6-11. Dice las Escrituras: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice el Señor aquí: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve a ella, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Mire, mi hermano, el Señor hace como quiere. Por favor, hermana mía, no insistamos más en buscar otro camino, porque lo contrario, te pregunto, ¿qué esperas del Señor Jesús? ¿Qué puedes esperar cuando no estás confiando en el Señor, cuando no le estás dando la potestad, cuando no estás reconociendo su potestad, cuando no estás reconociendo que Él es el Todopoderoso? Es muy difícil. Te vas a encontrar en tu vida contra una pared y te vas a ir al piso, porque tienes que aprender es a buscar al Señor, a Él primero, toda su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, le dice el Señor Jesús, nos dice hoy. Tenemos que irnos por ese camino. Nosotros no tenemos por qué estar siguiendo palabras de hombres en los cuales me están llevando a la perdición, porque no sabemos para dónde vamos. Este 2020 mucha gente tenía muchos planes. Aquí en este país había un expo grandísimo y todos pensamos, este es el año del trabajo, de la prosperidad. Y el Señor dijo, no. Y nos puso a prueba todo el planeta. Y los que estamos en el Señor Jesús, estamos firmes, sin perder la integridad. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo al verdadero. Todos aquellos que están desesperados, aquellos que en este momento tienen familiares enfermos de coronavirus, y ahora todas las enfermedades son coronavirus. Entonces, están enfermos
y están sin trabajo ahora, están desesperados porque ya no creen en el Señor. ¿En cuál Señor? Porque estaban creyendo en otro Jesús, estaban creyendo en otro evangelio. Entonces allí no hay integridad. Cuando estás con el verdadero, te tienes que volver íntegro, porque el Señor te va a sostener. Él es tu proveedor, Él es nuestro proveedor, Él es el que nos va a sostener. Entonces nos han enseñado cosas que no he recibido porque muchos pastores me prometieron una cantidad de cosas que el Señor Jesús me iba a dar. Me prometieron el cielo y la tierra en lo material, en cosas vanas que no me ayudan para la salvación. ¿Qué Dios me va a dar? Entonces, como no recibo, reniego contra Él, lo niego, me aparto, apostato, porque no hemos entendido que para entrar al reino de los cielos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Por muchas. No saben quién es Dios, no saben quién es Jesús, porque el verdadero Jesús me enseña eso. El verdadero Jesús me enseña que yo tengo que pasar por muchas tribulaciones. Miremos la escritura que nos dice. La escritura me dice, Mateo 10:22. Y otra persona me busca Filipenses 1:29, por no leer una cantidad de citas que el Señor me va a enseñar hoy. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué debo esperar en mi vida cristiana? Mateo 10:22 dice, y seréis, pastor, Señor. Es que ya tengo Mateo 10:22. Por favor, hijo, léelo. Gracias, en el nombre del Señor Jesús. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, será salvado. Amén. La palabra de Dios dice claramente, y seréis odiados de todos, aborrecidos, odiados, de todos por causa de mi nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. Porque solo en ese nombre hay poder, solo en ese nombre hay salvación. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ese será salvo. Mire tan diferente el mensaje de salvación y el mensaje del Señor Jesús. No me está diciendo, y seréis muy bendecidos cuando traigas los diezmos y traigas, pongas semillas y entonces muchas ofrendas por causa de mi nombre, entonces le va a ir muy bien. No, y no dice eso, dice que vamos a ser odiados, vamos a ser aborrecidos de todos por causa del nombre de Él. Porque ese nombre inquieta a mucha gente, como hoy está inquietando a muchas personas en esta congregación hoy que han llegado nuevas. Porque empezó el nombre a inquietarlos, porque es que en ese nombre hay salvación. No hay ningún otro nombre dado a los hombres. Mateo 24:9. Amén. Por favor. ¿Con quién? Victoria. Victoria, por favor, hermana Victoria. Buenos días. La palabra de nuestro Señor Jesús de Nazaret dice, entonces a ustedes los entregarán a la fortuna y los matarán, y todos los pueblos los odiarán por causa de mi nombre. Amén. Gracias mi hermana Victoria, dice la palabra en esta versión de la Reina Valera, Mateo 24:9, dice, entonces os entregarán a tribulación.
tribulación, eso me indica que voy a tener problemas, que voy a tener pruebas, que voy a tener vicisitudes, voy a tener una cantidad de cosas. El Señor me está diciendo que nos van a entregar a tribulación y nos matarán y seremos odiados de todas las personas por causa de mi nombre, dice el Señor Jesús. ¿Qué esperas del Señor Jesús? ¿Qué estás esperando? Lo que debemos esperar de nuestro Señor Jesucristo es misericordia. Pedirle al Señor Jesús que tenga misericordia de nosotros, que nos dé fuerzas, que nos llene con su Santo Espíritu para poder pasar todas estas cosas que Él me está diciendo que van a pasar. A eso es que nosotros debemos estar enfocados en eso. Estar pendiente de que cuando venga la prueba yo estar firme, cuando venga la tribulación, estar íntegro para no renegar contra el Señor y darle gracias. Gracias por lo bueno y por lo malo. Suena loco, ¿verdad? Pues el mensaje de la Escritura del Señor Jesucristo, el mensaje del Evangelio del Señor Jesús, dice la Escritura que es locura para los que se pierden. Eso es locura para los que se van a perder, pero los que estamos en el Señor Jesús es verdad y es poder de Dios. Amén. Lucas 21, 16, 17. Amén. Buenas tardes, pastor. ¿Con quién? Graciela. Gracielita, muy buenas tardes por allá en Qatar. Cuenta. Señor los bendiga. Amén. La palabra del Señor en San Lucas 21, 16, 17 dice: Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y aquí ya le agregó unos cuantos parientes. Gracias, mi hermana Graciela. Aquí ya le agregó a los papás, a los hermanos, a los parientes, a los amigos, y muchos de ellos se van a matar unos con otros. ¿Por qué? Por causa del nombre del Señor Jesús. Por causa del nombre del Señor Jesús hay muchas familias divididas. Por causa del nombre del Señor Jesús se han separado matrimonios. Porque unos siguen a otro Jesús y otros siguen al verdadero Jesús. Porque siguen con las tradiciones de los hombres. No quieren salir de la tradición. Yo soy católico, apostólico y romano y punto. Pero la Sagrada Escritura nunca me menciona la palabra católico. En cambio, la palabra cristiano evangélico, tampoco. Pero pentecostal, tampoco. No, el Señor no me nombra ninguna cosa de esas. Nada de eso. Y los hombres se pelean por esas cosas. El Señor Jesucristo nos está hoy enseñando qué es lo que verdaderamente debemos esperar de Él. Y hoy nos está centrando un poquitico en que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar al reino de los cielos. Segunda de Timoteo 3:12. Amén, pastor, ¿me escuchan? ¿Quién? Sandra, ¿me escuchan muy bajito? Sandrita, sí está un poquito bajito, pero por favor, lee. Gracias. Vale, muy buenas noches y buenos días para todos. Buenas noches, mi hermano. Cristo nos los bendiga a todos. Amén. La palabra del Señor dice en segunda de Timoteo 3:2 dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. 12, mi hermanita, segunda de Timoteo 3:12. 12, perdón, estaba leyendo las dos. Disculpen, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Amén. Amén. ¿Qué espera del Señor Jesús? Mire lo que dice el Señor Jesús. Espera de mí esto,
que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Vamos a ser perseguidos. Nosotros vamos a ser rechazados. A los hermanos que están entrando nuevos al caminar del Señor Jesucristo, bienvenidos al club. Bienvenidos. Porque yo sé que muchos hermanos que han entrado nuevos en estos días, que llevan 1 mes, 2 meses en la congregación, están pasando por muchas tribulaciones. Ánimo, mi hermana. Ánimo, mi hermano. Porque eso está escrito. Significa que el Señor ya te tiene de la mano. Significa que el Señor te está viendo, te está guiando. Porque es necesario que pases por eso para ser aprobado. Así que de pronto hasta vas a sentir pérdida de familiares, vas a pasar por unas situaciones difíciles. Preparémonos para eso, para no negar a nuestro Señor Jesús, sino en todo darle la gloria. Filipenses 1:29. Amén, pastor. ¿Con quién? Con Gisela. Buenas noches. Mi hermana Gisela, muy buenas noches. Que el Señor Jesucristo la bendiga. Amén, igualmente. Dice la palabra del Señor. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¡Wow! ¡Qué palabra tan poderosa! Amén. Gracias, mi hermana. Filipenses 1:29. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también a sufrir por Él. Entonces, ese es el verdadero mensaje de salvación. Hay una cantidad de mensajes de salvación que no está hablando de prosperidad. Aquí no te están hablando de que tú vas a ser rico. Aquí no te están hablando de que tú vas a vivir 200 años, que no te vas a enfermar nunca. Aquí no te están hablando de eso, la palabra no está hablando de eso. La palabra dice que vamos a sufrir por causa del nombre del Señor Jesús. Vamos a pasar por situaciones difíciles por causa del Señor Jesús. ¿Quién dice amén? Cuatro. Miremos en Hechos de los Apóstoles 9:16. En Hechos de los Apóstoles encontramos al apóstol Pablo, aquí dando testimonio un poquitico de lo que es Pablo. ¿Se acuerda que Saulo de Tarso perseguía a los cristianos? Perseguía a los cristianos para matarlos, para apedrearlos, para humillarlos. De hecho, él iba camino a Damasco, en Siria, con una carta, un permiso para entrar y sacar a los cristianos que están ahí, traerlos a Jerusalén y matarlos. Y es cuando el mismísimo Señor se presenta ante él. Y mire lo que pasó. Hechos 9:16. Hechos 9:16. Sí, antes que lo leas, quiero hacer un recuento que aquí el Señor le había cegado a Pablo. Entonces le encargó a Ananías que lo recibiera allí en casa de él. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de Pablo que este hombre ha hecho muchos males a todas las personas, los santos de Jerusalén. Entonces decía Ananías que mostrando como el temor, como diciéndole: Señor, él tiene autoridad todavía en los principales sacerdotes para
prender a todos los que invocan tu nombre, Señor. Mira que era por causa del nombre del Señor Jesús. Y entonces, mire lo que le dice el Señor. Hechos 9:15, mi hermano, por favor. 15:16. Hechos 9:15-16. Entonces, ¿sí lo puedo leer yo, pastor? Por favor. Listo. Entonces dice la palabra de mi Señor Jesucristo. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. En el 15 el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Sí? ¿Se da cuenta? El Señor escogió a este hombre, pero le va a enseñar cuánto debe padecer por causa de su nombre. ¿Usted está dispuesto para padecer por causa del nombre del Señor Jesús? ¿Qué esperas del Señor Jesús? ¿Qué esperas de Él? Eso debemos preguntarnos toda esta semana y todo este tiempo. Primera de Pedro 3:17. Primero vamos a 2 de Corintios 11:23. Ya vemos aquí a este Saulo de Tarso, a Pablo, hablando de esta manera. 2 de Corintios 11:23. Ya lo vimos en Hechos 9:16, cuando el Señor le dijo a Ananías que lo iba a usar como instrumento y que iba a padecer porque el Señor lo iba a usar. Y aquí la misma palabra nos confirma de que para Pablo no fue muy fácil estar en el camino del Señor, porque por ese nombre todos los discípulos de Jesús y todo cuanto invocamos este nombre vamos a tener dificultades. 2 de Corintios 11:23. Dice la palabra del Señor Jesús. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. O sea, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. O sea, el de él. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido náufragos, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en el alta mar. Encamina muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Esa parte del 31 me tomé la molestia de buscar el original. Y el 31 dice, el Dios y Padre, el Señor Jesucristo. Por eso estas citas hacen dudar a las personas de que hay 2. No,
La cita es clarita en el 31, en el original dice, el Dios y Padre, el Señor Jesucristo. Cuando quieran en un estudio, podemos, una ocasión el pastor Luis Alberto, el Señor le dio esa revelación y estuvimos mirando el griego en el original de la palabra de Dios y nos muestra que la han manipulado para acomodar esa falsa doctrina de la Trinidad. Pero lo que está escrito realmente es el Dios y Padre, el Señor Jesucristo, porque solamente el Señor Jesús es el Padre, no hay otro. Entonces miren lo que pasó Pablo. El Señor dijo que iba a ser instrumento y que iba a padecer por él, y ahí él lo está confirmando. Le dieron palos, le dieron pedradas, les pasó de todo. De hecho, dice en el 32, 11:32, en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. O sea, el hombre hizo un operativo grande en la ciudad para coger a Pablo. Y no para felicitarlo por llevar el nombre del Señor Jesús, sino por azotarlo por decir ese nombre. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. O sea, no fue fácil para Pablo. O sea que, ¿va a ser fácil para ti? No. Si el Señor nos deja consignado todo esto, es porque nos está enseñando a que nosotros también vamos a padecer por causa de su nombre. Mire, para cerrar, porque este tema es muy largo, serían otras 2 prédicas, una prédica más larga, pero para cerrar, yo quiero que vayamos a Mateo 26, 31, 35. Mateo 26. Hermano, ibas a leer la de primera de Pedro 3:17. ¿No la leíste? Primera de Pedro 3:17. Muchas gracias, mi hermano. Pedro 3:17 dice, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Ojo que esa cita es muy importante en nuestra vida cristiana. Es mejor padecer por hacer el bien. ¿Y cuál es ese bien? Hacer lo que el Señor Jesucristo me mandó a hacer. Hacer todo lo que el Señor Jesús me mandó a hacer. Mi hermana, mi hermano que me está escuchando por primera vez, no hay otro camino. Solo es el Señor Jesús. No hay intermediarios, no hay intercesoras, no hay intercesores. No inventemos, eso no está en la Escritura. No está en la Escritura. No está en la Escritura. Solo para llegar al Padre es por medio de Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre señalándose como Él mismo el Padre. No hay ningún otro intermediario. En Mateo 26, gracias mi hermana Victoria. Mateo 26, 31. Aquí hay un acontecimiento que muchos conocemos y nos han enseñado, que es cuando Pedro, y no solo Pedro, sino todos los discípulos de Jesús negaron al Señor Jesús. De una u otra manera, aquí quedó señalado Pedro como que negó 3 veces, pero la palabra me muestra que los demás también salieron despavoridos, sí, o sea, salieron a correr. 26:31. Dice así. Óscar, ¿lo quiere leer? Pastor Nelson. Mi hermano Nelson, por favor, qué pena con usted. Hermano Nelson, ¿me lo puede leer, por favor? 26, 31, 35. Pastor, dice la Sagrada Escritura así. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche,
porque escrito está, heriré al pastor y a las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Amén. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Todos. Pero como Pedro era el más impetuoso, dijo, no, yo no, yo me hago matar por usted, Señor. Y eso nos pasa a muchos cuando empezamos a entrar en la congregación y empezamos a sentir ese avivamiento, ese sentir de las cosas y me motivo. Y cuando llegamos en el momento de la prueba, nos escandalizamos, dice el Señor Jesús, lo negamos, lo vamos a negar. Y eso sucedió cuando prendieron a nuestro Señor Jesucristo, todos salieron a correr y efectivamente se cumplió lo que dijo el Señor. Antes de que el gallo cantara, Pedro lo negó 3 veces. Y ellos caminaban con el Señor Jesús, Él les enseñaba, pero no tenían todavía la revelación. Ellos todavía dudaban quién era Él. Pero en el mismo instante de que el Señor Jesús llega a sus vidas, y el Señor Jesucristo llega después de la resurrección y se presenta a ellos, les muestra y todos creen que Él es el creador del universo, que Él era el que decía que iba a resucitar al 3er día, como está escrito en la Escritura. Y entonces sus ojos fueron abiertos y creyeron y empezaron a esperar lo que verdaderamente debe esperar un cristiano: obedecer al Señor Jesús en todo lo que Él nos manda, en seguirlo, en imitarlo, en cumplir sus mandamientos, en padecer por causa de su nombre. Y lo más hermoso, guiar sus vidas y guiar a otros hacia el camino de la salvación. Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo como cristianos. Ese es el logro, la meta que tenemos que llegar. Entonces, después vemos en Hechos de los Apóstoles, ya cuando el Señor Jesucristo resucita, se les presenta, creen en Él, vuelven y afianzan su fe, y el Señor se sentó allá en su trono de gloria. Y mire lo que pasó, les dejó encargado una comisión, les dijo a todos, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio, este mensaje de salvación. Y todo el que crea en el nombre del Señor Jesús será salvo, y el que no crea será condenado. Eso está escrito. Es el nombre lo más importante. ¿Qué espero yo del Señor Jesús cuando lo conozco? Vida eterna. Voy a tener herramientas de cómo guiar mi familia, cómo guiar mi vida, cómo guiarme en el trabajo, con mis amigos, con mis enemigos, los que se levantan contra nosotros como enemigos, porque el cristiano no tiene enemigos. Y mire lo que sucedió en Hechos. Vámonos al libro de los Hechos de los Apóstoles 4. Antes, Pedro le decían, usted
usted yo lo vi con el tal Jesús. No, yo ni lo conozco. No, yo no lo conozco. Negó su nombre. Tú hablas como ellos, tienen los mismos dichos, las mismas... No, están confundidos, me están confundiendo. Y ahora vemos ya en Hechos de los Apóstoles, después de la resurrección del Señor Jesús, cuando viene a ellos y les da esa comisión, vemos a Pedro en el capítulo 2. Capítulo 2, los invito a todos que leamos todo el libro de los Hechos, todo completico, después de este mensaje, para entender un poco qué es lo que debo esperar de mi Señor Jesús. Pedro les dijo, 2:38, ya vemos aquí a un Pedro predicando. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en el 4 vemos una situación. Ellos, Pedro y Juan, sanaron a un cojo de nacimiento. Y entonces se formó una situación difícil en la ciudad y los tomaron presos y les llevaron a concilio. Y mire lo que pasó. Hechos 4, vamos a Hechos 4:10 y dice, sí, vamos ahora a Hechos 4:10 y dice así: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, solo el nombre de Jesús. 15. Entonces, el de 14. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra de él. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué hacemos con estos hombres? O sea, con Pedro y Juan. Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, ya esta vez Pedro dijo, no, yo no lo conozco. No, ya Pedro dijo, respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. O sea, que era más importante ahora para Pedro y Juan y todos sus discípulos, y hoy para ustedes y para mí, obedecer más al Señor que a los hombres. El 5. Vámonos al capítulo 5 de Hechos. Y vuelven y le dicen acá, no os mandamos, 5:28. 5:28. Desde el 27 para que entendamos. Los volvieron a tomar presos y esto, y dicen en el 27, 5:27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres.
40. Convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Mire que es que el Señor me está hablando que es que vamos a padecer muchas cosas por causa de su nombre, mi hermano y mi hermana. ¿Qué estás esperando en este tiempo tan difícil que estamos pasando? No sé qué les enseñaron en otra iglesia, pero en la iglesia del Señor Jesús está enseñando que aquí a los discípulos de Jesús los azotaron por causa del nombre de Él. Y los pusieron en libertad, después de haberles pegado. 41. Y ellos salieron a la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Eso es lo que verdaderamente nosotros tenemos que estar esperando del Señor Jesús. La palabra de Dios dice en Romanos, vámonos a Romanos por favor, 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, tenemos que pensar que todo lo que hace el Señor es perfecto, bueno o malo, es perfecto porque Él es perfecto. En el Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Quién dice amén? Dice, nada nos va a poder separar del amor del Señor, nada. Así vengan todas estas situaciones, nada nos va a poder separar. Para que no quede allá como esa duda que dice que es que sí ve que es que Dios está sentado, Jesús está sentado a la diestra de Dios. La diestra de Dios significa que el Señor Jesucristo se sentó en su trono. No es que haya otra silla. Apocalipsis 4:2. Apocalipsis 4:2. ¿Quién me lo lee, por favor? Amén, pastor. Gracias, me lo lee, por favor. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Amén. Ya la palabra me centra clarito. Dice la palabra de Dios que la suma de la palabra es la verdad. Está diciendo que Dios se sentó a la diestra de Dios, pero Apocalipsis me está confirmando que la diestra de Dios es un solo trono y en él uno sentado, y el que está sentado ahí es Jesús de Nazaret. Amén. Para irnos, Lucas 26, 20, 23. Lucas 6, 20, 23. Dice la palabra del Señor así. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios.
Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. El galardón va a ser grande en los cielos, mi hermano. Todo lo que tú puedas estar padeciendo por causa del nombre del Señor Jesús, va a haber un galardón grandísimo para usted y para mí. La gloria del Señor Jesucristo, el Todopoderoso, sea con todos nosotros.